Me llamo Rodrigo y hasta hace unos años trabajé como guardia de seguridad en las afueras de Guadalajara, rumbo a Tepatitlán, casi llegando al kilómetro 34 de la carretera. Nunca he sido alguien miedoso, crecí en ranchos, caminando de noche entre brechas y pastizales, y siempre pensé que lo más peligroso eran los vivos con malas intenciones. Pero desde aquel turno en ese patio de trailers, dejé de repetir esa frase. En 2019 me quedé sin trabajo y acepté casi cualquier cosa que apareciera. Un conocido me habló de una empresa que necesitaba guardias para un patio de maniobras donde estacionaban trailers cargados con mercancía cara al lado de una bodega enorme y de una fábrica semiabandonada. El lugar estaba lejos de todo, sin casas alrededor, solo tierra, matorrales y el ruido lejano de los tráileres que pasaban por la carretera. La caseta era una construcción pequeña de lámina y tabla roca, con una puerta de metal floja y ventanas de vidrio simple. Adentro había una mesa vieja, un par de sillas, una cafetera, una camita individual y un monitor conectado a 4 cámaras que apenas captaban algo entre la niebla y la oscuridad. Aquella noche fue mi primer turno nocturno. Yo entraba a las 7 de la tarde y salía a las 7 de la mañana. Mi compañero se llamaba Esteban, un tipo flaco, de unos 40 y tantos años, que ya llevaba tiempo en la empresa. Esa noche también se quedó el supervisor, un hombre serio al que todos llamaban el ingeniero, para explicarme la rutina, los recorridos y los puntos ciegos. La indicación principal era clara, había que revisar todo el perímetro cada hora, caminar entre las filas de trailers, revisar candados, cercas, portones y la bodega. Nada de quedarse dormidos. Habían tenido robos hacía unos meses y no querían perder más mercancía. Hasta ahí, todo normal. Lo raro vino después, cuando el ingeniero se puso serio y dijo algo que me pareció exagerado, que si escuchábamos animales en la noche, perros, gatos, lo que fuera, no debíamos abrir la puerta de la caseta ni salir a buscarlos. Que por ningún motivo les diéramos entrada. Lo dijo sin bromear, con un gesto tan seco que al principio pensé que se refería a animales agresivos o enfermos. Asentí, aunque por dentro me pareció una ridiculez. Las primeras horas transcurrieron tranquilas. El viento soplaba fuerte, las láminas de la bodega rechinaban de vez en cuando y el aire arrastraba basura y bolsas negras que se atoraban en la malla ciclónica. Caminábamos entre los trailers con lámparas en mano. A veces el viento hacía que las lonas vibraran y por instantes parecía que algo se movía dentro, pero no era más que el aire colándose por los huecos. A eso de las 3 de la mañana, ya cansado, regresamos a la caseta. El ingeniero nos dijo que esa hora podíamos ocuparla para descansar un poco, siempre y cuando uno de los dos estuviera despierto. Él revisó unos papeles, anotó cosas en una libreta y luego, sin más, se despidió. Antes de irse, repitió la advertencia: si escuchábamos animales, no saliéramos. Luego apagó su camioneta y se perdió en el camino de terracería. Esteban se recostó en la cama y yo me quedé revisando las cámaras. Se veía casi todo oscuro, solo algunos reflejos de los postes viejos alumbrando pedazos de tierra y chatarra. El viento soplaba peor y la caseta crujía con cada ráfaga. Yo empezaba a cabecear cuando lo escuché por primera vez. Un maullido. Suave, agudo, justo encima de nosotros. Al principio no me inquietó. Solo levanté la vista al techo de lámina y pensé que algún gato se había subido, buscando un lugar donde resguardarse del frío. Luego vino otro maullido, pero esta vez sonó extraño, como más largo y ahogado. Esteban abrió los ojos y me preguntó si también lo escuchaba. Asentí sin decir nada. El maullido se repitió, ahora acompañado de un crujido metálico, como si algo pesado se arrastrara por las láminas del techo. Yo me puse de pie, y mi reacción inmediata fue acercarme a la puerta para asomarme. Esteban se levantó rápido y me detuvo con una mano en el hombro.
Solo negó con la cabeza y susurró que recordara lo que había dicho el ingeniero. No lo discutí, pero sentí un ligero malestar en el estómago, una inquietud tonta que quise atribuir a los nervios de la primera noche. El maullido volvió a sonar, pero esta vez no parecía de un gato. Había algo en ese sonido, un tono grave por debajo, como si lo estuvieran forzando, como si alguien imitara mal a un animal. Después de eso, hubo silencio. El resto del turno fue aburrido. Al amanecer, salimos, revisamos el techo de la caseta y no vimos nada raro, ni huellas, ni pelo, nada. Esteban solo dijo que a veces llegaban gatos buscando comida y que luego se iban. Intenté creerlo, aunque algo no me cuadraba en la forma en que había cambiado su expresión cuando escuchó el supuesto maullido. La semana siguiente siguió la misma rutina. Cada noche, mismos recorridos, mismo vacío de carretera, mismos trailers alineados como si durmieran. Y casi siempre, a eso de las 3 de la mañana, el maullido. Ambos lo escuchábamos. A veces empezaba como algo lejano, como si estuviera en la bodega, y luego se movía hacia la caseta, subiendo por las láminas, hasta quedar justo encima de nuestras cabezas. Cuando se acercaba, el sonido cambiaba. Dejó de parecer un animal asustado y se fue volviendo casi como una especie de quejido, un gemido deformado que se cortaba de golpe, como si alguien apretara una garganta. Nunca salíamos. Cerrábamos la puerta, bajábamos el volumen del monitor, fingíamos que no pasaba nada. Hasta que una noche, lo que fuera que estaba allá arriba dejó de arrastrarse como gato y empezó a caminar. Los pasos fueron distintos, pesados, marcados, como si un adulto caminara sobre el techo, lento, con calma, de un extremo al otro. El metal se hundía apenas con cada pisada. El peso se sentía. Yo miraba el techo, siguiendo el sonido, y sentía que la caseta se nos encogía alrededor. Esteban apretaba el puño sobre la macana reglamentaria, pero no hacía ningún movimiento hacia la puerta. Aquella noche alguien también se estacionó frente al portón. Un carro oscuro, sin placas, motor encendido. Lo vimos en la cámara de la entrada. Nadie tocó el claxon, nadie bajó, nadie preguntó nada. Solo se quedaron ahí varios minutos con las luces apagadas. Los pasos sobre el techo continuaban, lentos, como si aquello supiera que lo estábamos escuchando. Yo notaba como el monitor vibraba apenas sobre la mesa con cada crujido. En un momento el maullido reapareció, pero esta vez mezclado con algo parecido a una risa muy baja, casi un susurro roto, que se perdía con el viento. Sentí un frío seco, muy distinto al de afuera, meterse en la caseta. Por un segundo juré que la temperatura bajó de golpe. El carro, frente a la entrada, arrancó sin previo aviso y se fue. Los pasos sobre el techo se detuvieron justo encima de la puerta, como si aquello se plantara ahí, escuchando. No salimos hasta que salió el sol. Cuando al fin se hizo de día y el relevo llegó, revisé el techo con la excusa de ver si no había daños. No había huellas de gato. No había huellas humanas. Solo unos hundimientos raros, como si algo con patas muy largas y delgadas se hubiera apoyado en puntos específicos de la lámina, marcando una especie de ruta. No fui el único que lo veía. Esteban lo siguió con la mirada y dijo que desde que él estaba ahí, todos los veladores de ese turno habían terminado renunciando. Algunos no aguantaban ni una semana. A ninguno le gustaba que a esa hora apareciera el carro sin placas. Tampoco que después de que se había ido, comenzaran a escucharse los pasos. Como si algo llegara con ellos y se quedara afuera, caminando por los techos, llamando con esa voz de gato mal hecho. A la tercera noche con pasos pesados decidí renunciar. No dije nada detallado en la carta. Solo escribí que no me sentía cómodo con las condiciones del lugar. Nadie me cuestionó mucho. Al parecer estaban acostumbrados a que el turno de la noche se quedara vacío cada cierto tiempo.
Ahora trabajo en otro lado y trato de no pensar en eso, pero a veces, cuando el viento pega fuerte sobre las láminas del taller donde estoy, vuelvo a escuchar en mi cabeza esos pasos, uno tras otro, acercándose. Y hay noches, como esta, en las que algún vecino deja a su gato en la azotea y el animal maulla justo a las 3 de la mañana. No es el mismo sonido, lo sé. Pero aún así, cada que lo escucho, apago la luz, cierro bien la puerta y me alejo de las ventanas, como nos enseñó el ingeniero. Porque nunca voy a olvidar la sensación de saber que algo estaba allá arriba, caminando sobre la lámina, imitando un gato para que alguien se atreviera a abrirle. Quiero dejar algo muy claro antes de comenzar, no estoy buscando que me crean. Solo necesito desahogarme. Han pasado ya varios años desde aquello, pero sigo sin poder dormir bien. A veces cierro los ojos y todavía lo escucho. Todavía lo veo. Y aunque me prometí no volver a hablar de ese lugar, siento que si no lo digo ahora, algún día terminaré regresando sin querer, como si algo allá dentro siguiera llamándome. Mi nombre prefiero reservarlo. Solo diré que en 2014 trabajé como guardia de seguridad en un complejo industrial en las afueras de Nashville, Tennessee. No era un centro comercial ni una bodega común. Era un conjunto enorme de 3 naves que antes habían sido parte de una fábrica de ensamblaje y que ahora varias empresas rentaban para almacenar mercancía. En mi contrato dejé firmado que no podía divulgar incidentes que según ellos podían comprometer la imagen del complejo. En ese entonces yo tenía apenas 22 años. Tenía toda la disposición del mundo para trabajar de noche, porque necesitaba el dinero y porque, sinceramente, nunca fui de los que creían en historias paranormales. Pensaba que todo lo extraño tenía explicación. Pensaba que el miedo se controlaba respirando hondo. Pensaba 1000 cosas. Pero la primera noche allí dentro me enseñó que hay sitios donde algo más vive, aunque no debería. El complejo se llamaba Revelant Storage Facility. Me asignaron la nave 3, la más antigua. Era un pabellón de 2 plantas, con pasillos interminables y luces que tardaban varios segundos en encender cuando pasabas por debajo de los sensores. Casi no había cámaras. El supervisor decía que era por política interna, pero yo sabía que simplemente estaban ahorrando. Mi labor era sencilla, rondar cada hora, revisar que no hubiese intrusos y reportar cualquier anomalía. Esa primera noche todo parecía normal. El lugar era frío, demasiado incluso teniendo en cuenta que era verano. El aire era pesado y olía a humedad atrapada desde hacía décadas. Mi linterna era mi única garantía de que no iba a estrellarme contra alguna caja. A las 12:40 escuché por primera vez lo que después me haría renunciar. Estaba revisando el pasillo norte cuando, desde el fondo del segundo piso, escuché algo parecido a pasos. No eran pasos normales. Sonaban descompasados y arrastrados, como si alguien caminara con pies descalzos sobre concreto. Lo primero que pensé fue que algún vagabundo se había metido. Subí por las escaleras laterales y vi que las luces del segundo piso estaban todas apagadas. Lo extraño era que las luces se encendían con sensores de movimiento. Tuve que caminar varios metros antes de que reaccionaran. Cuando encendieron, sentí como si toda la nave respirara conmigo. Es difícil de describir, pero la luz blanca reveló la hilera de cajas, la pasarela metálica oxidada y un largo rastro de polvo removido en el suelo. Como si alguien hubiera caminado ida y vuelta muchas veces. Entonces lo escuché otra vez, al final del pasillo, pasos, arrastrados, lentos, intermitentes. Caminaban, se detenían. Caminaban. Se detenían. Como si estuvieran esperando que yo me acercara. Mi corazón empezó a acelerarse. Avancé unos metros intentando convencerme de que era un animal atrapado.
pero algo dentro de mí sabía que no. Sabía que aquello no era un animal, ni una persona. Cuando llegué al final del pasillo me di cuenta de que los pasos habían cesado. El silencio en ese lugar era insoportable. Daba la sensación de que te estaban observando desde todas partes. Revisé entre las cajas, detrás de los anaqueles y bajo la escalera interna. Nada. Pero sentí, por primera vez, que no estaba solo. Volví a mi puesto tratando de calmarme. Revisé mi reloj, era la 1:13. Afuera llovía. Todo estaba oscuro excepto el pequeño monitor que conectaba con la única cámara funcional que tenían en la nave 3, ubicada justo frente al corredor principal del segundo piso. Mientras vigilaba aquella imagen medio borrosa, algo me puso la piel de gallina. Durante unos segundos, en la parte inferior derecha, se vio una sombra cruzar. No era la de un animal. Tampoco tenía forma humana. Era algo más irregular, como si estuviera deformada por dentro. La sombra se movió demasiado lento, como si flotara. Me quedé inmóvil observando la pantalla. De pronto, la cámara tembló como si algo hubiese pasado justo frente a ella. Luego la imagen se volvió negra. No lluvia, no interferencia. Negra. Decidí quedarme en la planta baja. No tenía intención alguna de volver a subir esa noche. Me quedé con el radio en la mano, escuchando mi propia respiración. A las 2:27 escuché un golpe seco proveniente del segundo piso. No fue un golpe pequeño. Todo el techo del primer piso vibró. Después vino otro, y otro, y otro, como si algo pesadísimo caminara sobre las placas metálicas del pasillo. Cada paso retumbaba. No era el sonido de unos pies humanos. Era algo más grande, como si estuviera apoyando todo su peso con rabia. Yo ya no sabía si correr o quedarme. Pero algo dentro me dijo que si salía huyendo, algo me seguiría. No sé de dónde salió esa sensación tan clara, pero la tuve. Como si el lugar mismo me estuviera diciendo que no me moviera. Pasaron casi 20 minutos de golpes intermitentes. Yo no respiraba. No pensaba. Solo escuchaba. Y entonces, sin ningún motivo, el silencio volvió. Tomé valor para revisar de nuevo la cámara. Cuando por fin regresó la imagen, vi algo que hasta hoy me hace cuestionar mi cordura. En el pasillo del segundo piso, justo frente a la cámara, había una figura. No era humana. No era un intruso. No tenía una forma coherente. Parecía estar hecha de sombra pura, con extremidades largas y torcidas. Su cuerpo no tenía contorno definido y su cabeza parecía moverse hacia los lados, como si buscara algo. Pero lo peor fue que giró. Giró lentamente hacia la cámara. Y cuando su rostro, si es que tenía uno, apuntó hacia el lente, todos los sensores de movimiento de esa planta se encendieron al mismo tiempo. La nave quedó perfectamente iluminada. Todo. Menos esa cosa. Esa cosa siguió negra. Una mancha en medio de la luz. Di un paso atrás. Se me cayó el radio. Y justo en ese instante, la figura dio un paso hacia la cámara. Y luego otro. Era como si quisiera atravesarla para salir. No recuerdo haber abierto la puerta de emergencia, pero lo hice. Salí bajo la lluvia con el corazón intentando salirse del pecho. Llamé al supervisor desde el estacionamiento y le dije que no iba a volver. Él solo respondió, lo entiendo. Ni siquiera me discutió. Renuncié oficialmente al día siguiente. Firmé más papeles de los necesarios. Me pagaron la semana completa a pesar de haber trabajado solo una noche. Me pidieron, con mucha insistencia, que no hablara de lo que había visto. No firmé nada. No iba a hacerlo. Nunca regresé.
Pero a veces, por las noches, cuando la casa está en silencio, escucho aquellos pasos arrastrándose en el piso de arriba. Y juro que no hay nadie viviendo conmigo. Hay lugares donde uno no trabaja. Lugares donde algo ya vive ahí. Y no le gusta que lo interrumpan. Y yo sé que esa cosa sigue buscándome. Porque aquella noche, antes de que la cámara se apagara por completo, lo último que vi fue como esa sombra estiraba algo parecido a un brazo hacia el lente, como si intentara aprender mi forma. Como si quisiera saber cómo encontrarme después. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Mi nombre es Óscar Mireles y fui guardia de seguridad durante casi 20 años. De todas las experiencias que tuve en ese oficio, ninguna se compara con lo que viví en el invierno de 2012, cuando trabajaba como velador nocturno en una unidad deportiva abandonada a las afueras de Durango. El lugar alguna vez fue un centro escolar mixto con canchas, aulas y pequeños talleres. Después lo cerraron por falta de recursos y llevaba más de una década abandonado, pero seguían pagando vigilancia porque el municipio planeaba rehabilitarlo algún día. A mí me contrataron porque, según dijeron, nadie duraba mucho ahí. Pensé que era por lo solitario y frío del lugar. Pero las primeras noches me di cuenta de que había algo más. Mi turno empezaba a las 10 de la noche. Siempre llegaba un poco antes para hacer el recorrido inicial, revisar candados, ver que las rejas estuvieran cerradas y asegurarme de que ningún vago, borracho o muchacho curioso se quedara dentro. La unidad estaba rodeada de árboles altos y un terreno baldío amplio donde el viento siempre parecía golpear más fuerte. El edificio principal tenía 2 pisos. En la planta baja estaban las aulas viejas con pizarrones rotos y mesas apiladas. En la planta alta había lo que antes eran oficinas y 3 salones. Nunca entendí por qué, pero el segundo piso siempre se sentía mucho más frío que el resto, incluso cuando no corría aire. La primera semana no pasó nada fuera de lo normal. Me quedaba en la caseta de entrada, o cuando hacía mucho frío, me refugiaba en una de las aulas de abajo, siempre la misma porque era la única que no olía a humedad. Ahí me sentaba en una silla frente a la ventana para vigilar el patio central. Una noche de diciembre, a eso de la 1 de la mañana, escuché un golpe seco arriba. Sonó como si hubieran arrastrado un mueble pesado. Me levanté, tomé mi lámpara y subí por las escaleras. El aire estaba tan helado que se me entumieron los dedos en cuanto puse la mano en el barandal. Revisé los salones uno por uno. Todos estaban vacíos. Supuse que quizá alguna puerta mal cerrada había tronado por el aire, así que volví a bajar. No pasaron ni 5 minutos cuando escuché otro ruido, más fuerte, como si ahora hubieran tirado algo. Esta vez subí más rápido, molesto, pensando que quizá algún animal se había metido. Revisé de nuevo, pero no encontré absolutamente nada. Lo raro fue que el salón del fondo, que siempre mantenía la puerta cerrada, estaba entreabierto. Entré, iluminé las esquinas y confirmé que no había nadie. Mientras giraba para salir, noté que uno de los pupitres estaba volteado al revés, como si alguien lo hubiera puesto así apenas unos segundos antes. Sentí un escalofrío en la nuca, pero traté de no darle demasiada importancia. Lo acomodé y bajé sin querer pensarlo más. Esa misma noche, mientras intentaba quedarme dormido sentado en la silla, escuché un paso firme arriba, luego otro y otro, como si alguien caminara con zapatos duros sobre el piso. Me puse de pie de inmediato. Esta vez no dudé y subí con la lámpara encendida. El eco de los pasos seguía ahí, justo al final del pasillo.
Caminé lentamente hacia el sonido intentando convencerme de que era un vagabundo o algún indigente que había encontrado un lugar para dormir. Pero al llegar al salón del fondo, la puerta estaba abierta y, al meter la cabeza, los pupitres estaban completamente desordenados, como si alguien los hubiera aventado por todo el salón. El aire estaba tan helado que casi podía ver mi propio aliento. Encendí la luz y, mientras los acomodaba uno por uno, sentí una presión en el pecho, como si alguien me observara desde algún punto detrás de mí. Me obligué a no mirar hacia atrás. Terminé, apagué la luz y salí. Entonces lo escuché. Un susurro. Uno solo. Breve. No entendí lo que dijo, pero venía del rincón donde apenas había estado parado. No lo pensé. Cerré la puerta y bajé casi corriendo. Esa fue la primera noche en la que realmente me sentí amenazado. Las siguientes noches no fueron diferentes. Los mismos ruidos, los mismos pasos. Cualquier objeto que dejara en algún punto del segundo piso aparecía en otro lugar. Había noches en las que escuchaba algo arrastrarse, otras en las que un silencio absoluto llenaba el edificio, un silencio tan espeso que solo ocurre cuando el ambiente está cargado de algo que no se ve pero se siente. Una madrugada, cuando el viento golpeaba con fuerza las ventanas, escuché un portazo arriba. Me sobresalté porque las ventanas no podían abrirse, estaban selladas. Subí con la lámpara temblando en la mano. Al llegar al pasillo, vi que la puerta del salón del fondo estaba completamente abierta, pero lo más inquietante fue que del interior salía un golpeteo constante, como si alguien moviera un pupitre lento, arrastrándolo de un lado a otro. No quería entrar. El cuerpo me lo decía. Pero era mi trabajo. Cuando empujé la puerta, la lámpara iluminó lo que menos quería ver. En la esquina, junto al viejo escritorio, una silueta estaba sentada, mirando hacia el pizarrón. Estaba tan rígida que pensé que era una persona real, pero cuando avancé un paso, su cabeza giró hacia mí con un movimiento lento y antinatural. No pude ver su rostro, solo una palidez casi luminosa. Retrocedí sin pensarlo. Di media vuelta y bajé las escaleras sintiendo como mis piernas apenas me respondían. Me encerré en el aula de abajo, temblando, sin poder dejar de escuchar cómo los pasos descendían tras de mí. Los escuché llegar al pasillo. Sentí que se detenían frente a la puerta. Vi la sombra pasar por la rendija inferior, una sombra nítida, demasiado humana. No me moví. Ni siquiera respiré. Después de unos segundos, la sombra desapareció. No escuché pasos alejándose. No escuché nada. Era como si aquello simplemente se hubiera desvanecido. Amaneció y al salir me encontré con uno de los supervisores. Al verme la cara me dijo que parecía enfermo. Le conté lo que había pasado, esperando que se riera o me dijera que era normal en los edificios viejos. Pero en lugar de eso, solo bajó la mirada y dijo que algo había pasado ahí años atrás. Nunca quiso darme detalles. Solo me pidió que no trabajara más en el segundo piso, que hiciera mis rondas rápidas y no me quedara ahí arriba más de lo necesario. Seguí en ese lugar casi un año más. Nunca volví a ver aquella figura, pero sí seguía escuchando los pasos y los golpes en el salón del fondo. Nunca dejé de sentir esa presencia detrás de mí cada vez que subía. Hasta el día de hoy, cuando paso cerca de ese edificio, puedo jurar que algo sigue ahí, esperando la noche para caminar otra vez por el pasillo. Yo lo sé porque, a veces, todavía sueño con el sonido de esos pasos. Como si nunca hubiera dejado de vigilarnos. Como si la guardia nunca durmiera. Me llamo Luis Fernando y durante casi 3 años trabajé como guardia de seguridad en un hospital público de la periferia de Guadalajara.
Nunca pensé que ese trabajo me dejaría con un miedo tan profundo que, hasta el día de hoy, me cuesta apagar la luz por las noches. Entraba al turno nocturno a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Mi zona era el edificio viejo del hospital, urgencias antiguas, archivos y, en el sótano, la cámara fría donde guardaban los cuerpos antes de que los recogiera la funeraria o los familiares. Éramos 2 guardias por turno, pero el otro siempre se quedaba en la entrada principal. Yo, casi todas las noches, estaba solo del lado del edificio viejo. Al principio no me molestaba. Yo era de los que piensan que a los muertos se les respeta, pero no se les teme. Tenía mi rutina, revisar puertas, firmar en la bitácora de cada piso, dar rondines por los pasillos apagados y, al final, bajar al sótano para asegurarme de que la cámara estuviera cerrada y el candado puesto. Todo muy mecánico, muy aburrido, hasta esa noche de agosto de 2019. Recuerdo que llovía fuerte. El viento hacía crujir los ventanales viejos del tercer piso y el hospital estaba más vacío que de costumbre. Encendí la televisión pequeña que teníamos en la caseta, bajé el volumen casi al mínimo y me serví café. Eran como las 2:20 de la mañana cuando el radio emitió un pequeño chasquido, como interferencia. Pensé que mi compañero quería reportar algo, pero nadie habló. Solo se escuchó un susurro tan bajo que no pude entenderlo. Dejé el radio en la mesa y, en ese mismo momento, sonó el teléfono interno. En el identificador aparecía EXT 017, cámara fría. Me extrañó, porque esa extensión casi nunca se usaba. Normalmente, si algún médico necesitaba algo de ahí, bajaba con llave o llamaba desde urgencias, no directamente desde el sótano. Contesté. Del otro lado no se escuchaba nada, solo un ruido como de aire, como cuando alguien respira muy cerca del auricular. Iba a colgar cuando, clarito, escuché mi nombre. Luis. Así. Sin apellido, sin nada, solo Luis, casi pegado al teléfono, como si quien hablara supiera perfectamente quién estaba del otro lado. Se me heló la nuca. Pregunté quién era, intenté mantener la voz firme, pero nadie respondió. Solo un leve golpe, como si alguien rozara el micrófono, y luego la línea se cortó. Me quedé unos segundos mirando el aparato, tratando de convencerme de que había sido una broma de mi compañero. Marqué a su extensión en la entrada principal y me dijo que no se había movido de ahí, que incluso estaba atendiendo a un paramédico que acababa de llegar con un detenido golpeado. No tenía forma de estar en el sótano ni de marcar desde allá. Me quedé solo con la idea de que quizás alguien se había colado al hospital por la zona de estacionamiento de ambulancias y había llegado hasta el sótano. No era imposible. Vándalos, familiares desesperados, hasta ladrones de equipo, ya habíamos visto de todo. Mi deber era ir a revisar. Tomé la lámpara, el radio y las llaves maestras. Antes de salir, miré las cámaras en el monitor viejo. El pasillo del sótano se veía vacío, solo un par de luces de emergencia parpadeando. Sin embargo, la cámara que apuntaba directamente a la puerta metálica de la cámara fría estaba llena de estática. La imagen subía y bajaba como si hubiera una mala señal. Me incomodó, pero pensé que era por la lluvia. Bajé por las escaleras que conducían al sótano. Con cada peldaño, el sonido del hospital se apagaba. Ya no se oían carros, ni voces, ni el típico ruido de carritos metálicos en los pasillos. Solo mi respiración, el zumbido de las luces viejas y el eco de mis pasos. Al llegar abajo, noté algo que no encajaba. La puerta que lleva al pasillo de la cámara fría estaba entreabierta. Esa puerta siempre debía quedar cerrada. Siempre. Me acerqué despacio, con la lámpara apuntando al frente, y la empujé con el hombro. El pasillo estaba prácticamente a oscuras, iluminado solo por 2 focos de emergencia al fondo. Olía a desinfectante, humedad y algo más, un olor metálico,
pesado, muy parecido al de la sangre seca. Avancé anotando mentalmente que tendría que reportar esa puerta abierta en la bitácora, cuando sentí, detrás de mí, el mismo susurro que había escuchado en el teléfono. Luis. Fue tan claro, tan cerca de mi oído, que sentí el aliento frío en la piel. Me giré de golpe alumbrando con la lámpara, pero no había nadie. El pasillo detrás de mí estaba vacío, solo la puerta de las escaleras semiabierta. Tragué saliva y, por primera vez en mucho tiempo, sentí un miedo infantil, irracional, pero imposible de ignorar. Quise hablar por el radio, pero una parte de mí se resistía a sonar como un idiota asustado por voces. Así que seguí caminando. Cuando por fin llegué a la puerta metálica de la cámara fría, noté que la luz roja que indicaba cerrado estaba apagada. Eso solo pasaba cuando la puerta no estaba bien ajustada o, peor aún, cuando alguien la había dejado abierta. Empujé con cuidado. La puerta cedió con un rechinido agudo y el aire frío me golpeó la cara. El interior estaba iluminado por un solo foco blanco en el techo. Había 4 cuerpos cubiertos con sábanas en camillas metálicas, alineados en el centro. Yo sabía que esa noche habían ingresado 2 personas fallecidas por infarto, un joven atropellado y un hombre sin identificar que habían encontrado en un baldío. Había firmado el registro en mi turno. Di un paso dentro y me quedé en la entrada, sin terminar de cruzar la puerta. No había razón para avanzar más. Solo tenía que comprobar que todo estuviera en orden. Entonces mi lámpara se apagó. Sin previo aviso. El foco del techo parpadeó 2 veces y también se apagó, dejando la cámara sumida en una oscuridad casi absoluta, apenas rota por la luz tenue que entraba desde el pasillo. En esa oscuridad, escuché un chirrido metálico leve, como de ruedas viejas moviéndose muy despacio. Una camilla. El sonido venía de mi derecha. Alcancé a distinguir una silueta blanca incorporándose, como si alguien se estuviera sentando cubierto por la sábana. El peso del cuerpo hizo que la camilla rechinara de nuevo. No grité. No me salió la voz. Lo único que pude hacer fue retroceder un paso, tropezar con el marco de la puerta y casi caer al pasillo. El foco del techo se encendió de golpe durante un segundo, lo suficiente para que lo viera, una figura sentada sobre una de las camillas, la sábana pegada al cuerpo como si estuviera empapada, la tela hundida donde deberían estar los ojos, clavados directamente en mí, y debajo de la sábana, a la altura del pecho, unas manchas oscuras, irregulares. Volví al pasillo casi a rastras. Cerré la puerta de un empujón y, sin pensarlo, eché el candado. Apenas lo aseguré, el teléfono de pared que estaba a unos metros sonó con tanta fuerza que di un salto. Miré el identificador, otra vez EXT 017, cámara fría. No contesté. No podía. El solo hecho de imaginar quién o qué podría estar del otro lado, usando esa extensión, me dejó paralizado. El timbre sonó 5, 6, 7 veces y luego se detuvo. El silencio posterior fue todavía peor. Subí las escaleras casi corriendo. Cuando llegué a la caseta, noté que tenía las manos temblando. Mi compañero me preguntó por radio si todo estaba bien porque había dejado de escucharse mi señal. No le conté todo, solo dije que había un problema con las luces y que luego lo reportaría. Esa misma mañana, antes de irme a dormir, busqué en internet noticias sobre cuerpos sin identificar encontrados recientemente cerca del hospital. Encontré una nota sobre un hombre hallado con señales de tortura, abandonado en un lote baldío 2 colonias más allá. Lo habían ingresado al hospital donde yo trabajaba la noche anterior. Nadie lo había reclamado. Ningún nombre. Ninguna historia, al menos para los vivos. Renuncié 2 semanas después. A veces me preguntan por qué dejé un trabajo tan bueno. Les digo que fue por los horarios, que mi salud se estaba viendo afectada.
Nadie imaginaría que, en realidad, dejé de ser guardia de seguridad porque una voz sin cuerpo, desde una cámara fría, me llamó por mi nombre en la oscuridad y porque, cada vez que cierro los ojos, sigo viendo esa sábana hundida donde deberían ir unos ojos que, según la ley de los vivos, ya no deberían ver nada. Me llamo Andrés y durante casi 7 años trabajé como guardia de seguridad en un edificio de oficinas en la zona industrial de Tlaquepaque, Jalisco. Dejé ese trabajo hace 2 años y todavía me cuesta dormir algunas noches, sobre todo cuando el viento sopla fuerte y las luces de la calle parpadean. Firmé un contrato de confidencialidad con la empresa, pero ya ni existe el corporativo que nos contrataba y honestamente necesito sacar esto de mi cabeza. El edificio era de 4 pisos, con fachada de cristal y una entrada principal con reja metálica. Por dentro no tenía nada de especial: cubículos, oficinas de contadores, salas de juntas, una pequeña cafetería en el segundo piso y un sótano donde se guardaban archivos viejos y material de limpieza. Mi caseta estaba justo en la entrada, pegada al cristal, con vista a la recepción y al pasillo que llevaba al elevador. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. La rutina siempre era la misma: llegaba 15 minutos antes, hacía el relevo con el guardia del turno vespertino, revisábamos juntos las cámaras rápido, firmábamos en la bitácora y después me quedaba solo con el silencio del edificio. A las 11 hacía el primer rondín, revisaba que todas las puertas estuvieran cerradas, que las computadoras quedaran apagadas y que el estacionamiento estuviera limpio. Después me regresaba a la caseta y ponía la televisión bajito para no dormirme. La zona no era tan peligrosa como otras, pero sí había historias de robos a bodegas y asaltos a empleados que salían tarde. Por eso teníamos cámaras en cada piso, en la entrada y en el estacionamiento trasero. Yo me sentía relativamente seguro porque desde la caseta podía ver todo en los monitores y, además, traía un radio conectado con un supervisor que hacía rondines por varios edificios de la zona. Si algo salía mal, se suponía que tardarían máximo 10 minutos en llegar. Lo que voy a contar ocurrió en 2021, poco antes de que yo renunciara. No fue la primera cosa rara que vi ahí, pero sí fue la que terminó de quebrarme los nervios. Esa noche todo estaba normal. Era martes, lo recuerdo bien porque los martes casi nunca se quedaba nadie trabajando tarde. A las 11 hice el rondín, revisé pisos, baños, todo en orden. Al regresar a la caseta me preparé un café soluble en un vasito de unicel y me senté frente a los monitores. Eran casi las 12 cuando empezó un viento fuerte, como si fuera a llover, aunque en la pantalla del estacionamiento se veía el cielo completamente despejado. Cerca de la 1 de la mañana sentí ese cansancio pesado que te cae de golpe. Me permitían recargarme un rato siempre que no me durmiera por completo y no dejara de estar pendiente de las cámaras, así que me incliné en la silla. Apoyé la cabeza en la pared y estiré las piernas sobre un banquito de metal que tenía frente al escritorio. Dejé la televisión en un canal de noticias sin sonido y cerré los ojos un momento. No sé cuánto tiempo pasó. Lo que sí sé es que no fue un sueño normal. Abrí los ojos de golpe, completamente consciente, pero sin poder mover ni un músculo. Estaba sentado tal y como me había recargado, con la cabeza ligeramente ladeada y la mirada fija hacia el frente. Sentí al instante esa presión en el pecho, como si me hubieran puesto algo pesado encima. Intenté mover los dedos de las manos, los pies, cualquier cosa, y nada respondía. Al principio pensé que simplemente me había acalambrado por la posición, pero en cuanto enfoqué bien la vista me di cuenta de que no estaba solo. Del otro lado del cristal, dentro del edificio, de pie junto al escritorio de recepción, había un hombre mirándome fijamente. No era una sombra difusa ni una figura borrosa. Era un tipo normal, de unos 30 años, con camisa blanca arrugada y pantalón oscuro, como si fuera un empleado más.
El problema es que a esa hora no debía haber nadie dentro. Todas las tarjetas de acceso se desactivaban al salir y la única llave física la tenía yo en la caseta. Él estaba quieto, con los brazos colgando a los lados y la cabeza ligeramente inclinada, observándome como si estuviera esperando a que me levantara. Su expresión no era de enojo ni de miedo, era una especie de sonrisa rara, como de burla, pero sin llegar a ser una sonrisa completa. Quise girar la cabeza para ver las cámaras, pero no pude. Solo tenía ese ángulo perfecto para verlo a él, parado a unos 3 metros del cristal, en la penumbra del lobby iluminado solo por las luces de emergencia. Intenté hablar, al menos decir algo, y la voz simplemente no me salía. El corazón me latía tan fuerte que lo escuchaba retumbar en la cabeza. En algún punto pensé que quizá era un ladrón, que me había rociado con algún químico para dejarme inmóvil y que estaba a punto de entrar a la caseta. Pero no escuché ningún chasquido de cerradura ni vi que tocara la reja metálica. Él solo se quedó ahí, viéndome, como si disfrutara de mi desesperación. No sé cuánto duró ese momento. Pudo haber sido 1 minuto o 10, pero para mí se sintió eterno. De pronto lo vi mover los labios, muy despacio. No escuché claramente lo que dijo, pero por el movimiento de la boca juro que alcanzó a articular algo como: «No te puedes levantar». Y después se dio la vuelta con calma, caminó hacia el pasillo que llevaba al elevador y se perdió de mi vista. Su caminata fue completamente normal, sin pasos raros, sin desvanecerse como en las películas. Solo un hombre alejándose tranquilamente. En cuanto dejó de estar en mi campo de visión, el cuerpo me respondió de golpe. Sentí un tirón en los brazos, en las piernas, como si me hubieran soltado de pronto. Me incorporé de inmediato, empujando la silla hacia atrás, tirando el vaso de café ya frío. Lo primero que hice fue tomar el radio con manos temblorosas y reportar que aparentemente alguien se había colado al edificio. Pedí apoyo a mi supervisor, que andaba en un parque industrial a unos kilómetros. Me dijo que en cuanto terminara ahí se acercaba, que mientras revisara yo. Tomé la linterna, abrí la reja con la llave y entré al lobby. El silencio ahí dentro era mucho más pesado que afuera. Se escuchaba solo el zumbido del elevador en reposo y el motorcito de las cámaras girando. Me acerqué al escritorio de recepción, revisé detrás, debajo, nada. Todo estaba tal y como lo había dejado la última recepcionista que se fue a las 9. Ni una silla movida, ni una hoja fuera de lugar. Fui al elevador pensando que quizá había alcanzado a subir a los pisos superiores. Llamé al ascensor, se abrió, vacío. Subí al segundo, al tercero, al cuarto. Pasillo por pasillo, oficina por oficina, todo estaba cerrado con llave. Nada forzado, nada fuera de lugar. Lo raro vino cuando bajé al sótano. Esa zona siempre me había dado mala espina. Ahí guardaban cajas de archivo muerto, productos de limpieza y un par de muebles viejos que ya nadie usaba. La puerta del sótano también se cerraba con llave y yo la traía colgando del llavero. Cuando la abrí, noté algo que me heló la sangre, la luz del fondo ya estaba encendida. Yo la había dejado apagada en el último rondín. De eso estaba completamente seguro. Entré con la linterna en la mano, aunque no la necesitaba mucho porque los fluorescentes del techo parpadeaban. Olía a humedad, a papel viejo y cloro. Avancé entre los estantes metálicos y las cajas apiladas hasta llegar al fondo, donde había una especie de cuartito improvisado con tabla roca, algo así como una bodega dentro de la bodega. Esa puerta, la de esa bodeguita, estaba entreabierta. La empujé con el dorso de la mano y miré dentro. Era un espacio de 2 por 2 metros, sin ventanas, con un par de escobas, cloro, detergentes y cajas de focos. Nada más. Y ahí, en ese espacio tan pequeño, se escuchó la misma voz que había visto en sus labios arriba, justo detrás de mí, al oído.
Aquí tampoco te puedes mover. Sentí como todo el cuerpo me reaccionó al revés del miedo normal. En vez de quedarme congelado, salí casi tropezando, golpeando las cajas, apagando la luz del fondo sin querer. Me fui directo a la puerta del sótano y la cerré con fuerza, casi rompiendo la llave en el intento. Cuando regresé a la caseta, mi supervisor ya venía en camino. Revisamos juntos las cámaras desde una hora antes de que yo me quedara dormido hasta el momento en que él llegó. No apareció ninguna persona entrando al edificio, ni pasando por el lobby, ni yendo al sótano. En la cámara de la caseta sí se me veía a mí, recargado con los pies en el banquito, luego dando un brinco y levantándome de golpe, pero nunca se ve a nadie del otro lado del cristal. Lo único que se veía, y que mi supervisor prefirió no comentar mucho, fue un pequeño fallo en la cámara del lobby, justo a la 1:37 de la mañana. Una especie de interferencia en la que la imagen se distorsionaba y por un segundo parecía que había una silueta parada frente a recepción. Un segundo y nada más. Después, todo normal. Seguí trabajando ahí unas semanas más, aunque ya no me recostaba en la silla ni apagaba las luces de la caseta. Dejé el empleo cuando empezaron los problemas de recorte de personal, pero la verdadera razón fue que un par de noches después, mientras acomodaba unas cajas en la caseta, sentí que alguien se detenía del otro lado del vidrio. Cuando levanté la mirada, no vi a nadie, solo mi reflejo en el cristal. Sin embargo, en el reflejo mi propia boca parecía estar moviéndose, como si dijera algo que yo no estaba diciendo. Desde entonces duermo con la luz del pasillo encendida. Y aunque ya no trabajo de guardia, todas las madrugadas, más o menos a la misma hora, me despierto con la sensación de que alguien está de pie junto a mi cama, mirándome desde un ángulo donde mis ojos casi no alcanzan a verlo. Nunca me atrevo a voltear por completo. Porque sé que, en cuanto lo pierda de vista, voy a poder moverme otra vez. Y no quiero descubrir qué pasará la noche en que decida no irse. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.